Juan Carlos Pedraza Vidal y también la maestra Isaura Elisa López Vivero. Mientras alistan la presentación, voy a hacer uso de la palabra para leer este currículum. Arquitecto Juan Carlos Pedraza Vidal. Nacido en 1961 en el estado de Hidalgo, arquitecto por la UAM con especialización y maestría en diseño, línea de concentración arquitectura bioclimática y actualmente doctorando en restauración, rehabilitación de monumentos históricos. Perito de obra privada del Estado de México desde el 92. Con más de 25 años de experiencia en proyecto, dirección de obra y construcción en la República Mexicana. Delegado en Cuautitlán Izcalli del Colegio de Arquitectos del Estado de México en el 93. Miembro fundador del Colegio de Ingenieros y Arquitectos del Estado de México en el 95. Desarrollo de obra privada en complejos industriales, clínicas, plazas comerciales, vivienda residencial y escuelas. Supervisión y dictaminación estructural de cientos de obras en el Estado de México, participación en el Hospital General de Tampico 2015, en el diseño bioclimático, es fundador y director general del Despacho Arquitectura Integral desde 1996. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Azcapotzalco desde el 90 y de altos valores éticos, profesional, gran capacidad de dirección, entusiasta, tenaz, de amplia experiencia y conocimiento técnico encaminado a la mejora constante. Bienvenido, Juan Carlos Pedraza Vidal, por aquí. Un aplauso, por favor. Y tenemos también la presencia de la maestra Isaura Elisa López Vivero, arquitecta mexicana por la Universidad Autónoma Metropolitana, con especialización, maestría y actualmente doctorada en diseño, línea de concentración, arquitectura bioclimática. Perito de obra privada del Estado de México desde el 2006. Gestión de proyectos en el municipio de Cuautitlán Izcalli del 97 al 2000. Adscrita al Departamento de Desarrollo Urbano en obras de alto impacto urbano y ambiental, como gasolineras, gaseras, conjuntos comerciales, en Punta Norte y Perinorte. A nivel industrial, ha participado en Alpura, Becton Dickinson, Vic, entre otras. A nivel habitacional, en la Hacienda de Parques secciones 1, 2 y 3. Socio del Despacho Arquitectura Integral en Cuautitlán Izcalli, Estado de México desde el 96. Participación en el Hospital General de Tampico en el 2015, en el diseño bioclimático. Manejo de metodología BIM a nivel manager y coordinator. Miembro activo de CAMSAM y ANES. Conferencista en diversos artículos en congresos y revistas nacionales e internacionales. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana desde 2002. Emprendedora de naturaleza, buscando cambios, innovadora, proactiva, empática, con disposición de aprendizaje permanente. Bienvenida, Isaura. Muchísimas gracias por su presencia. Un aplauso, por favor. Nosotros vamos a participar con el tema de supervisión de edificación en sismo 19S. Hicimos una presentación dinámica, ligera, porque entendemos que ya es una hora en que ya tenemos que ir al brunch, ¿verdad? Ya tenemos que ir a hacer lo propio. Entonces vamos a tratar de que sea una presentación muy enriquecedora y comprensible para todos, ¿verdad? Entonces, nos enfocamos principalmente en el objetivo de esta charla, de esta plática, en comunicar los métodos existentes por parte de las diferentes autoridades y organizaciones en materia de supervisión post-sísmica y los llevados a cabo como personal de la Universidad Autónoma Metropolitana en apoyo al evento conocido como Sismo 19S. Como bien comentaba el arquitecto Tomás Sosa y el ingeniero Diego, que nos hicieron favor de hacernos un adecuado preámbulo, ¿verdad?, a nuestra conferencia. Este evento pues ha sido significativo, parteaguas en muchos aspectos con respecto a la convivencia y con respecto al desarrollo profesional de muchos
en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, ¿no? De ahí entender cómo fue esta reacción de la sociedad, de los profesionales, de las autoridades, ante un evento que, bueno, que como bien sabemos es eventual, es errático, como un sismo. Bueno, ¿cómo fue esta interpretación ante tal emergencia y cuál fue la respuesta? Sabemos, ¿verdad?, que ese nos tomó sorpresivamente 2 horas después de haber hecho un simulacro, ¿verdad? Lo que debió habernos de alguna forma mentalizado si no hubiera pasado este evento. Sin embargo, la coincidencia de fecha, ¿verdad?, la proximidad de hora con el evento, pues trajo una incertidumbre y una llamada de atención a nivel internacional. México fue foco, ¿verdad?, de casualidad, foco de apocalíptico, ¿no? O sea, ¿por qué vuelve a coincidir el 19, 2 horas después? Y pues no conforme con todo, nos avisaron, ¿verdad? Hicimos el simulacro para que cuando nos tocara pudiéramos evacuar adecuadamente. Bueno, tuvimos esta proyección a nivel nacional y a nivel internacional. Hubo luego los encabezados en donde se manejaban cierto número de eventos, tanto en inmuebles gubernamentales como privados, en personas atrapadas. La verdad es que este evento a mí me tocó aquí en el edificio S, ¿no? Y cuando iba bajando las escaleras, pues no pude evitar empezar a ver las mismas estructuras y a mi juicio decir, bueno, pues se ve bastante bien, o sea, parece que a la universidad no le pasó mayor cosa, ¿no? Cuando llegas a los puntos de reunión y te das cuenta de que empiezan a llegar toda una serie de tweets, toda una serie de mensajes en WhatsApp de que se cayó aquí, se está buscando ya personas atrapadas en tal lugar. La verdad es que la respuesta ante este evento, la primera, como siempre, fue de la sociedad, ¿sí? A las 13:30 teníamos ya movimiento de la sociedad, específicamente se identificó al sector millennials, ¿verdad? Dijeron los millennials van a ser los que salven a la ciudad. A las 13:45 teníamos ya organización de lo que se conoce como C5. Ajá. Después teníamos ya organizadas brigadas de protección civil y sobrevolando la ciudad, haciendo un monitoreo de los edificios que cayeron. Y a las 14 horas teníamos a la Marina, ya en conjunto con Presidencia de la República, Protección Civil y Senapred, en organización para hacer un recuento de cómo se había comportado la ciudad. Entonces, bueno, tenemos este evento que, como bien mencionaban, sismo de 7.1, 13-14, ¿verdad? Como señala el arquitecto Tomás, efectivamente no se puede dar un tiempo porque dependen mucho de la percepción de la persona, ¿sí? En qué área de la ciudad está, va a ser los que estuvimos en una zona en donde hay lago, ¿verdad? Se les hizo eterno, se hizo eterno. Decían, es que se paraba y volvía a empezar, ¿no? Esa es la sensación muy probablemente que teníamos. Los que estuvimos en zonas de transición, decíamos, bueno, sí estuvo fuerte, ajá, sí duró, ¿no? Hubo quien no lo percibió en una magnitud tan significativa, contrario a lo que pudieran decir otros, pues no, es que yo no lo percibí en tal, y por eso no creíamos muchas de las cosas que escuchábamos en las noticias, ¿no? Bueno, de aquí sacando unas cuantas cifras de este sismo, tenemos que a nivel impacto económico, tuvimos en diferentes estados, bueno, a esto no hay que olvidar que se suma el sismo anterior, ¿sí?
del 7 de septiembre que afecta a estados como Oaxaca, ¿verdad? Como Guerrero, y viene a reforzar el desajuste que había ya con esos estados, ¿no? Entonces, por eso en este recuento vienen apreciaciones de diversos ámbitos, contemplados todos los estados que ya se encontraban vulnerables en ese momento. Entonces, tenemos porcentaje de establecimientos afectados en Ciudad de México 16.1, decesos 200 a los cifras oficiales que se manejan en las fechas, cómo viene este ajuste, ¿no? A nivel, no sé, a nivel vivienda, que es lo que sabemos que estuvo más afectado, en la Ciudad de México 5.765 y con daño irreparable 2.273, ¿sí? Permítanme referirme a la Ciudad de México por ser, bueno, el ámbito en donde nos podemos desenvolver o donde nos desenvolvemos todos los que estamos presentes para tener una referencia clara, ¿no? Entonces, vemos que este sismo ha traído muchos impactos a nivel vivienda, escuelas, infraestructura y economía. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sabemos nosotros que se hace a nivel gubernamental, a nivel local, a nivel universidad, con respecto a enfrentar estos eventos catastróficos, ¿no? Bueno, tenemos un Comité Nacional de Emergencia que viene perfectamente conformado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, que está en comunicación directa con la oficina del presidente de la República, ¿sí? Esto es un círculo porque hay una retroalimentación entre todo este tipo de dependencias, ¿sí? Hay una comunicación directa con la Dirección General de Protección Civil, el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el FONDEN, el Fondo de Desastres Naturales, la Secretaría de Marina y Armada de México y la Cruz Roja Mexicana. Hay una interacción inmediata. La respuesta que se da ante un sismo por parte de las autoridades es en los primeros minutos y dependiendo del desarrollo del evento, se van tomando otro tipo de acciones que van complementando esta primera reacción, ¿sí? Existe dentro del CENAPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Desastres, una responsabilidad para apoyar al Sistema Nacional de Protección Civil. Este apoyo nos lleva a tener requerimientos técnicos que su operación demanda, apoyando a sociedad, apoyando a nivel gubernamental, apoyando en general a la población como respuesta inmediata y después realizando actividades de investigación, capacitación, instrumentación y difusión acerca de fenómenos naturales y antropogénicos que pueden originar situaciones de desastre, así como para reducir y mitigar efectos negativos de tales fenómenos para coadyuvar a una mejor preparación de la población para enfrentarlos. Pero nosotros, ¿qué sabemos? ¿Qué hicimos en el momento del sismo? Pues afortunadamente teníamos la preparación de 2 horas antes, ¿verdad?, del simulacro. Pero ¿cuántos en el sismo, ¿verdad?, acataron tal cual lo que decía el simulacro? ¿Sí? O sea, no empujes, camina tranquilo, conserva la calma. La verdad es que los simulacros deben de ser parte de una mentalidad, de una forma de vida, sobre todo para nosotros que estamos en este tipo de suelos, ¿verdad?, en donde México, no México como país, ¿sí?, sino en específico la Ciudad de México es referente para el comportamiento de los sismos a nivel mundial, ¿sí? La Ciudad de México tiene particularidades que la hacen especial para voltear a ver si pasa un sismo aquí, ¿qué hay de nuevo con respecto a la investigación? Tuvimos visitantes, brigadistas, comentábamos en un seminario que tomamos de
sismo y de preparación con respecto a desastres, en donde muchos investigadores chilenos se dieron a la tarea de visitar Jojutla, ¿verdad? Y de ver cuál fue el comportamiento de las estructuras y de entender cómo fue esa aceleración con respecto al suelo mexicano. ¿Sí? Porque, si bien escuchamos en las otras conferencias, ha sido un movimiento atípico, en donde se manifiesta por una placa, ¿verdad? Por una placa geológica, pero se magnifica con el tipo de suelo en el que estamos. De tal forma que comparativamente al sismo de 1985, estamos hablando de un comportamiento errático 5 veces más intenso que el del 85. ¿Qué pasa? Que tenemos otro tipo de ciudad. Ha respondido a otro tipo de reglamentos. ¿Sí? Han cambiado, ha evolucionado. En el momento en que llega la norma técnica complementaria de rehabilitación y en el momento en que llega la presentación del reglamento de construcción, que nos dicen a los 10 días del evento yo ya tengo el reglamento de construcción. ¿Pero por qué? Porque ya se está revisando desde el 2004, ¿verdad? Porque se ha estado revisando desde el 2007, porque se ha estado visualizando eventos de esta magnitud. Sin embargo, bueno, cuestiones que no nos atañen a los arquitectos, a los ingenieros, a los DROs, que es la revisión jurídica, pues lo va deteniendo, ¿verdad? Lo va deteniendo. Sin embargo, se presenta el sismo y ya está lista la norma, porque es parte de un análisis previo, ¿sí? Entonces, aquí vemos que México es una zona, es un territorio altamente sísmico, específicamente la Ciudad de México, les digo, tiene ciertas cositas que lo hacen especial para hacer parteaguas con respecto a la investigación sísmica, ¿sí? Aquí vemos, bueno, el evento del 19 de septiembre tiene una magnitud de 7.1, sin embargo, es el comportamiento del suelo, la aceleración, lo que hace que sea tan particular. Para esto, bueno, existen y han existido, ¿verdad?, normativas que manejan el análisis de las estructuras, estén en presencia de sismo o no, ¿verdad? El arquitecto Pedraza y yo tenemos él tiene más de 20 años, yo tengo poco menos, dedicándonos a la supervisión de estructuras, ¿sí? De esta forma tú vas haciendo una serie de protocolos también, o sea, te vas basando en, obviamente, en la normatividad, en la experiencia ¿verdad? Y a la vez vas haciendo tu forma de trabajo para llegar y tomar la mejor decisión posible, ¿no? Para hacer la mejor orientación para los usuarios, que en este tipo de fenómenos, pues francamente se desata una incertidumbre muy grande, en donde la primer labor como profesional pues debe de ser calmar y dar certidumbre a la ciudadanía, ¿no? Nunca perdiendo de vista la seguridad, sobre todo en el caso de que lleves tú acompañantes o que lleves o tu misma integridad física, ¿no? Bueno, entonces, basándonos en estas metodologías ya preexistentes, en el caso de México, pues tenemos ya el Plan Sismo, en donde hay un grupo que evalúa los daños. Este grupo se constituye por la Red Nacional de Evaluadores, que persigue principalmente 2 objetivos: apoya en la inspección y evaluación de la habitabilidad de inmuebles después de una contingencia importante, para determinar la seguridad y la vulnerabilidad de los inmuebles, y capacita y certifica al personal con perfil técnico y de protección civil para recabar información básica de edificaciones, revisión de sus daños para la evaluación de la seguridad estructural. ¿Sí? Esta Red Nacional de Evaluadores, ¿verdad?, tiene una carta abierta para que los profesionales interesados en cooperar con ellos se puedan inscribir en la misma página del CENAPRED. Llevan a cabo una evaluación en línea
en donde si aprueban el examen, pues bueno, dependiendo de su perfil profesional, van a entrar en algún grupo de apoyo, ¿sí? Si estamos capacitados como un director responsable de obra o un corresponsable en seguridad estructural, pues entraremos como líderes o coordinadores de brigada. En el caso de que tengamos algún conocimiento técnico y queramos cooperar, seremos considerados como coordinadores de brigada. Y siendo voluntarios, ¿verdad? Sin mayores conocimientos al respecto, solo nuestra disposición y buena voluntad, pues seremos colaboradores de brigada, ¿sí? De esta forma se establece un plan de acción inmediato para abordar los fenómenos y los desastres naturales, ¿no? Una de las actividades puntuales de esta Red Nacional de Evaluadores es, bueno, dar la certeza del inmueble, ¿no? Tranquilizar a las personas que habitan y de acuerdo a un análisis en un inicio muy sencillo, dar datos generales de los edificios, captando uso, número de pisos, ubicación, tipos de sistemas estructurales, dimensiones, geometría de elementos estructurales y de acuerdo a eso, evaluar los daños que pudiera tener, cuáles serían trascendentales y establecer un semáforo de habitabilidad, ¿sí? Esto lo vimos como una constante en toda la ciudad, ¿sí? Llegó un momento en que la demanda de solicitudes para ir a revisar el inmueble, ¿verdad? Fue desorbitada. ¿Sí? Llegó un momento en que, bueno, a nivel corresponsables, DROs, ¿verdad? Tenías el teléfono y te llegaba de todo. Te llegaba la dirección para que fueras a revisar tal o cual lugar, te llegaba el video, ¿verdad? De la persona que te decía, es que mira, ve lo que le pasó a mi construcción, ¿verdad? Y te llegaba el video en donde la persona iba recorriendo su casa, ¿verdad? Y te enseñaba, es que mira, fue aquí en el muro, ¿no? Y atraviesa de lado a lado la fisura, ¿no? Entonces, sí se dio una conglomeración de información, porque también a la par venían, no sé, como tipo manuales o tipo presentaciones que te decía, si tu vivienda está afectada, puedes detectar tal o cual fisura, ¿no? Si está en estas condiciones, no entres, ¿sí? Entonces, entonces hubo en un determinado momento un sinfín de manifestaciones. ¿Le puedes mover? Por favor. Un sinfín de manifestaciones que no permitieron, digámoslo así, seguir con esta línea de evaluación, ¿verdad? Hubo que convocar a los colegios de arquitectos, hubo que no solo basarnos en la Red Nacional de Evaluadores, sino también hacer mano de los diferentes colegios para apoyar a la ciudadanía en tal demanda, ¿no? Ya después continuaría la secuencia que rige el protocolo de la CENAPRED. Sin embargo, el impacto inmediato demandaba que entráramos los profesionales a hacer una evaluación posísmica, ¿verdad? Sin el carácter de dictamen, ¿sí? Porque para eso, en una unidad territorial como es la Ciudad de México, pues aquí opera el director responsable de obra y el corresponsable en seguridad estructural. Entonces, los que tenemos ese carácter, pero fuera de esta entidad, ¿verdad? Como peritos responsables de obra privada, pues podíamos venir a apoyar y podíamos venir a dar nuestro punto de vista, pero no el dictamen que necesitaba la autoridad, ¿sí? Para darle certeza a las personas, ¿no? Bueno, en este
En este procedimiento se toman en cuenta el control de los datos de la obra de acuerdo a formatos que ya están contenidos en la página del CENAPRED, en donde tenemos dos tipos de formato, uno que es de evaluación rápida y otro que es de evaluación detallada. La mayoría de las evaluaciones en las que nosotros estuvimos participando, bueno, se basaban en estos formatos de evaluación rápida, en donde nos piden a grandes rasgos los datos generales del inmueble. En materia de sistema estructural, pues hacer reconocimientos muy generales del sistema constructivo, de los materiales, de las diferentes cargas que pueden estarse manifestando en el edificio, identificar el sistema de piso, identificar sistemas de techo si tenemos nociones de cimentación, y de acuerdo a eso vienen también otros apartados en donde sabemos el grado de vulnerabilidad de la edificación. ¿Qué nos va a hablar más claro de la vulnerabilidad de una edificación? Pues la falla en una columna, ¿verdad? No siempre será al grado de que esté destrozada, ¿verdad? Pero sí son los puntos focales de apoyo en una edificación. Entonces, y de acuerdo a esto, bueno, hacíamos el llenado. Desafortunadamente, en muchos de los casos, pues sí había voluntarios sin conocimiento técnico y decían, bueno, pues yo veo que sí está la columna fisurada y el tachecito. Y entonces se iba directamente a un semáforo preventivo o a un semáforo rojo, ¿no? Y entonces, cuando estábamos haciendo el recorrido de los inmuebles, pues veíamos que ya habían pasado previos voluntarios de Protección Civil y pues lo que nosotros percibíamos como un daño menor, ellos ya lo habían clasificado como una inhabitabilidad, ¿verdad? O un semáforo rojo, ¿sí? Bueno, este es el otro formato que se maneja por protocolo en CENAPRED. Es complicado, ¿verdad?, que en una evaluación postsísmica que obedece a las primeras 2 horas de evaluación, 3 horas de evaluación, pues podamos llenar todo esto. Esto correspondería a una evaluación más detallada. En el momento en que decimos, bueno, si hay una afectación significativa sobre los elementos de apoyo en la edificación, bueno, proponemos que continúe la evaluación. Bueno, ya alguien nos está saboteando porque ya van a ser las 3, ¿verdad? Bueno, como les comento, este es el formato que se manejó como constante en todas las inspecciones que vimos en el Distrito Federal, ¿sí? Y fue básicamente de evaluación rápida, en donde, bueno, fue una hoja que repartió Protección Civil de la Ciudad de México a todos los voluntarios y a los directores que estaban apoyando en la revisión, ¿sí? Por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana, como comentaba el arquitecto Tomás, se formó a los 2 días, ¿verdad? Y por parte como una iniciativa de los alumnos, ¿sí?, una serie de brigadas en donde nos convoca el maestro Miguel Ángel Pérez Sandoval como coordinador en su tiempo de arquitectura, ¿sí?, y del conocimiento que tiene de diferentes profesionales, nos convoca para formar brigadas con los alumnos de carreras afines. Tuvimos muchachos de ingeniería industrial, de arquitectura, de ingeniería civil, de ingeniería mecánica, ¿verdad? Y formamos brigadas para prestar el servicio a la comunidad, principalmente en la zona norte de la ciudad. Nos movimos en delegaciones como la Gustavo A. Madero, como Azcapotzalco,
¿verdad? Nos movimos también en áreas del Estado de México, Vallejo, Ceilán. De manera particular estuvimos contemplando puntos como Morelos, parte de Hidalgo, el Estado de México en la zona hacia Cuernavaca, ¿verdad? Y en algún momento la parte de Tlaxcala. Entonces, bueno, esta es una consecuencia de estas acciones que se están dando con el sismo, ¿verdad? Que es la generación de los mapas de riesgo. Ya existe o ya existía un mapa de riesgo, ¿verdad? A nivel nacional, pero a nivel Ciudad de México ha sido una aportación muy importante, ¿verdad? La UNAM se ha dado a la tarea de apoyarnos con esta localización de áreas donde hay fracturas, donde se mueve principalmente la planicie lacustre, donde hay zona de montaña, donde hay cambios en la densidad de suelo para entender cómo se comportarían las estructuras en un sismo. Otra aportación que tenemos como consecuencia pues es el mapa de riesgo, pero específicamente de la zona metropolitana, en donde, bueno, en nuestro reglamento de construcción ya está contenido todo lo que son las zonas sísmicas, los coeficientes sísmicos, pero el tener una herramienta que es de dominio público, en donde podemos ir alternando las zonas que fueron más afectadas en el 19S, ¿verdad? Es una aportación muy significativa. Sí. En esta dinámica que nosotros seguimos en la revisión y en la supervisión de inmuebles, como les comentaba, hay puntos característicos que si nosotros observamos están vulnerables, pues puede trascender en un daño mayor, ¿sí? Estamos entendiendo que las columnas, los muros de carga, los muros estructurales y las traves, pues van a ser toda la parte estructural que nos interesa, es que esté, si no intacta, que al menos haya trabajado adecuadamente con el sismo, ¿no? Sabemos están diseñadas de tal forma que responden a los eventos mecánicos, ¿sí? No podríamos evitar que apareciera una fisura, que apareciera una grieta. Lo importante sería detectar en qué magnitud se están presentando, en qué partes del elemento y qué porcentaje cubren con respecto al total de la estructura, ¿sí? Por eso cuando preguntaban, bueno, es que ¿cómo le doy certidumbre yo a una persona? Bueno, no es solo hacer una evaluación rápida, ¿no? Sino también ir con el conocimiento y hacer un análisis detallado, sobre todo si observamos que hay cuestiones importantes, ¿no? Bueno, tenemos que en la falla aparecen como consecuencias menores el que haya a lo mejor una losa, yo no la pondría, ¿verdad? Yo pondría una losa más hacia arriba, pero un muro divisorio o unas instalaciones, pues es muy viable que en un evento sísmico pues tiendan a sufrir una falla de servicio, un desplome, una grieta, ¿sí? Una desconexión en el caso de instalaciones, ¿no? De hecho, sí supimos, ¿no? Que hubo que quitar que desconectar muchas tomas de gas porque hubo precisamente esa desconexión y bueno, ya el riesgo ya no viene solo por el sismo, ¿no? Sino por la intoxicación, ¿sí? Bueno, en consecuencia, en el comportamiento estructural, pues nosotros podemos tener inestabilidades en la estructura. Tenemos inestabilidades por compresión, aplastamientos, cortantes, que es cuando se va a desplazar del eje original un elemento estructural, ¿verdad? Tiende a salirse de donde está apoyado, tiende a fracturarse, ¿sí? Podemos tener desprendimiento
de recubrimientos, ¿sí? Podemos tener flexiones evidentes, tensiones, ¿verdad? Que en su caso, que sean superficiales o de recubrimientos, pues no representarán mayor problema, ¿sí? Las experiencias en los recorridos de este sismo, bueno, como les comentaba, estas fueron las delegaciones que cubrimos con los diferentes muchachos. Los estados, la tipología que manejamos fue vivienda unifamiliar, multifamiliar, edificio de educación, edificio de servicios. Había oficinas, algunos estaban habitados, otros tenían la recomendación de evacuarse, ¿no? Las constantes que encontramos en varias edificaciones revisadas, ¿sí? Es, bueno, la pusimos hasta el principio, de hecho en el manual en el programa de restauración, ¿verdad? Tenemos coincidencias con respecto a, pero esto fue experiencia, ¿no? Fue la falta de mantenimiento, ¿sí? En muchos de los casos, la forma en que el inmueble respondió al sismo era adecuada, pero el que hubiera a lo mejor una degradación en los materiales hacía que fuera más aparatoso el efecto, ¿sí? O sea, si teníamos presencia de corrosión en algún elemento estructural y ya venía desprendiéndose el recubrimiento o el concreto de un elemento, bueno, pues con el sismo, ¿verdad? Terminaba de caerse absolutamente todo. Y cuando íbamos y lo revisábamos, es que mire, se cayó todo. Sí, pero previo había una corrosión que había generado ya separación de materiales. Entonces, eso fue una constante en muchos edificios, ¿sí? La planta frágil, que ya la comentó el arquitecto Tomás, en donde teníamos una planta con columna y se iba a comportar de manera diferente el edificio por esa condición, ¿no? Defectos en la construcción, ¿sí? Encontramos muchos edificios que no respetaban lo que es la separación entre colindancias y por lo tanto se iba a generar un golpeteo, ¿verdad? O no se respetaban las alturas con respecto a, y un elemento estructural llegaba a golpear al otro, ¿sí? Edificios que muy probablemente no hubieran fallado si no hubieran estado a la par en alturas, ¿sí? Pero no, en cambio llegó la masa de un edificio a golpear a la losa del otro o a la trave del otro, y en ese momento no era tanta la reacción del sismo como el golpeteo del vecino, ¿no? Cambios de uso, en donde si había en un primer nivel designado un uso habitacional, pues de repente se usaba para bodega o se usaba para máquinas, y entonces eso cambiaba la masa del edificio y con ello la inercia, ¿verdad?, con respecto al sismo. Irregularidades de forma y peso, ¿verdad? En la Ciudad de México estamos tendiendo a ser cada vez más osados con las formas geométricas de nuestras edificaciones, y eso eso propicia análisis sísmicos y estar amortiguando y estar disipando y estar protegiendo a los edificios de los eventos sísmicos a los que estamos expuestos, ¿sí? Presencia de prefabricados, ¿verdad? Son reactivos los prefabricados en los eventos sísmicos y son escandalosos, ¿sí? El prefabricado tiene un origen fuera de la obra, ¿verdad? Y un montaje dentro de, y la unión es lo que viene a manifestarse cuando hay algún desplazamiento o cuando hay algún cambio de masa, ¿sí? Lo que decíamos, golpeteo entre estructuras, edificios en esquina, ¿sí?, tendiendo a torsiones, bloqueo u obstaculización de formas de evacuación, ¿verdad? Eso sí, a lo mejor no entra mucho dentro de cuestiones sísmicas como tal, seguridad estructural, pero nuestra obligación con los usuarios también es, bueno, deja libre todo lo que sea paso de evacuación, ¿no? Llegabas y te encontrabas con que cerradas salidas de emergencia, ya pusieron un muro divisorio, ya recortaron el pasillo, ya hubo algo
que no permitía que en el momento o en la emergencia tú pudieras evacuar. ¿Sí? ¿Qué revisamos? ¿Qué encontramos? Revisábamos precisamente irregularidades geométricas, elevaciones, planta débil, irregularidades en resistencias. ¿Qué quiere decir? Asimetría en elementos estructurales, aberturas importantes, asimetría. Tenemos columna débil con trave fuerte. Ajá. La columna no contenía a la trave, ¿verdad? O sea, la trave era una masa sobre la columna y la columna era frágil, ¿sí? Aberturas importantes, una relación de vano macizo en techos, ¿verdad? Muy significativa. Nuestro reglamento de construcción, ¿verdad? Nos dice por abajo de un 20% de la superficie, ¿sí? Encontrábamos importantes aberturas, ¿sí? Y aberturas que se daban por modificación de proyecto, ¿sí? Ese vicio de la autoconstrucción que nos decían, ¿verdad? Que de repente al momento de identificar nuestras necesidades, todos somos arquitectos y todos sabemos lo que le conviene a nuestra edificación, ¿verdad? Entonces, observamos también discontinuidad en muros de rigidez. Lo que observábamos en planta alta no lo observábamos en planta baja, ¿verdad? No había esa bajada de la carga uniforme hacia los elementos de apoyo. Falta de confinamiento, esto también fue una constante. La ausencia de castillos, la ausencia de cerramientos, ¿verdad? Que facilitaba que hubiera deformaciones importantes en muros y en elementos estructurales. Columna corta, que me parece que explicó el arquitecto Tomás, cuando hay una discontinuidad en el elemento estructural y no trabaja de punto a punto. Columna débil, viga fuerte, que era lo que decíamos. Escuadras insuficientes en columnas y vigas, inclinación y hundimientos previos. De la captura de la información que teníamos con respecto a los edificios, había ausencia de planos autorizados, autoconstrucción sin asesoría, modificaciones del proyecto original. No había un fundamento con respecto al reglamento de construcción local, corrupción en las autorizaciones de proyecto y operación y mantenimiento, ¿no? Si llegaban a tener datos, ¿verdad? Llegabas y el uso era totalmente diferente a lo que estabas buscando. Falta de control de calidad en materiales empleados, ¿sí? Teníamos, lo van a ver ustedes con el arquitecto, teníamos muros que empezaban con un tipo de material, cambiaban a otro tipo de material y regresaban al material original, ¿no? Y entonces ese cambio de material genera también un desajuste en el comportamiento mecánico de la estructura. Duplicidad de dictámenes sin responsabilidad clara. ¿Sí? Procuramos manejar nuestro equipo de seguridad, ¿sí? Fue un gran impacto estar en las brigadas. Ustedes recuerdan que cuando se ofrecían como voluntarios, un requisito era que te pusieras el número celular y el nombre, ¿no? En el brazo, por si pasaba cualquier cosa, ¿verdad? Para que si había algún evento, ¿verdad? Pues se viera quién era la persona que estaba ahí y con quién contactábamos, ¿sí? En los recorridos nosotros solicitábamos estrictamente acceso a todos los locales, tenían que abrirnos, ¿verdad? Todos los espacios, un reconocimiento visual preliminar de elementos estructurales y no estructurales, reconocimiento de cimentación, suelos y alrededores, muchas veces haciendo recorrido de 2, 3 cuadras, ¿verdad? O en el mismo momento que vas llegando al lugar, pues puedes ir viendo si hay un comportamiento característico en el subsuelo. Cierre de instalaciones de gas, bitácora gráfica de inspección en croquis y fotográfica. De ser el caso, elaborábamos el dictamen. De no ser así, entregábamos
la información a Protección Civil. Y en todo momento teníamos que cuidar la integridad de los brigadistas, no arriesgarse si es evidente el deterioro y la peligrosidad del inmueble, ¿sí? Por muy emocionante que parezca, porque a veces en un sismo, bueno, a mí me pasó, ¿verdad? En un sismo dices, vaya, es que estás viendo el comportamiento de la estructura, ¿no? O sea, todo aquello que estoy estudiando, lo estoy viendo. Ajá, todo lo que a veces les transmitimos en clase y no sabemos cómo lo vean, ¿verdad? Lo estábamos viendo ahí, ¿sí? Pero había que ser muy mesurados, ¿sí? Porque a veces vamos también con la idea de hacer la labor, ¿sí? Y tenemos que replegarnos un poquito por sobre la seguridad tanto de las personas que nos asisten, ¿verdad? Como de uno mismo. Y bueno, le paso la batuta al arquitecto Pedraza, que fue el que estuvo ahí, que estuvimos ahí haciendo el recorrido a diversos inmuebles en todas estas zonas para que tengan una idea más clara de este procedimiento que llevamos a cabo. Gracias. Buenas tardes. Bueno, después de la amplia explicación que dio la maestra Isaura, yo lo que voy a platicarles fue la experiencia real, cómo fue que se manejaron las brigadas y cuál fue el comportamiento. De hecho, ahorita ya a distancia del sismo, pues vemos que hay una serie de papeles, documentos, protocolos, hay muchísima información ya. De hecho, ha servido como un laboratorio, ya que anterior en el 85 no existía lo que ahora vemos como son cámaras de video fijas, el C4 y todos estos elementos, cámaras dentro de los mismos establecimientos, oficinas, hospitales, todo. Entonces, por medio de estas cámaras ha funcionado como un laboratorio en donde hemos podido ver el comportamiento de los mismos edificios, cómo va fallando y todo lo cómo se van comportando. Sin embargo, en ese día, nosotros iniciamos a petición o a una invitación que nos hizo el coordinador de la carrera de arquitectura. Al segundo día del evento, el día 21 de diciembre, fue cuando nos convocan, el día 20 nos convocan en la noche y el día 21 ya estábamos aquí en el estacionamiento de la unidad. Al principio éramos alrededor de 9 profesores, poco a poco se fueron sumando más. Aquí está también el arquitecto Vadim, el arquitecto Tomás Sosa y varios, Georgina Sandoval, muchos más se fueron sumando poco a poco con relación, iba creciendo ya todo el evento. El primer día éramos alrededor de 9 profesores y alrededor de 360 alumnos. Entonces era un mundo de alumnos, de los cuales teníamos alumnos desde primeros trimestres de la carrera, con muy buena voluntad, hasta alumnos ya egresados que regresaron aquí a la escuela para ver en qué podían apoyar, dado la situación que se presentaba. En ese momento no contábamos más que con la instrucción del coordinador de la carrera y la organización que él mismo estaba desarrollándose. A petición de una invitación de la UNAM, fue como él toma la batuta y empieza a coordinar a todos los que estábamos en ese momento. Se hicieron brigadas, nosotros estuvimos en una brigada, hablo particularmente porque fue la experiencia que tenemos, en donde estaba la maestra Isaura, el maestro Carlos Moreno Tamayo y su servidor, y alrededor de 45 alumnos que son los que conformaban la brigada. La idea era irnos a ver todas las solicitudes que estaban llegando en su momento, pero se dio el caso de que llegó un grupo de colonos de lo que viene siendo Joyas Vallejo, que es este lugar, es este lugar que se encuentra entre la calle Ceilán y lo que viene siendo, creo, Mario Colín. Es una unidad muy grande, son creo que alrededor de 5 secciones, más o menos, son alrededor de 1,500 viviendas o más, creo, y de las cuales todo el mundo estaba espantado y quería que fuéramos en ese momento. Entonces nos organizamos y entonces se tomó la decisión de que estos 3 profesores fuéramos con 45 alumnos, de los cuales se tomaron taxis y todos en caravana llegamos al lugar. Obviamente, cuando vimos las dimensiones de todo el fraccionamiento,
Entonces primero fuimos, hablamos con los representantes, había ahí un caos, porque los representantes estaban peleados con los otros representantes que querían estar, las mesas directivas con la otra mesa directiva, y entonces era el tejimaneje y empezar a desarrollar, a aventarse la pelota, en fin. El caso fue de que con ellos mismos identificamos, díganos cuáles son los problemas más representativos que ustedes han notado. Entonces ya nos asignaron una zona, la parte más fue la zona que estaba más hacia Ceilán, y entonces fuimos y acudimos, no me acuerdo si es la A, en donde el fraccionamiento, la sección A, fue donde fuimos primeramente. Los edificios son edificios alrededor de 4 niveles, y muy juntos, unidos, son prácticamente son 2 edificios comunicados con una escalera común que los comunica por medio de un puente. Entonces todos estaban espantados, no había acceso a todos los departamentos, habían muchos departamentos abandonados, todo el mundo quería que fuéramos a su casa para que viéramos y le diéramos certidumbre de cuál era la situación de su edificación. Entonces lo primero que hicimos fue que cada uno de los profesores, por avanzada, tomara uno de los edificios, él se metiera, viera más o menos cómo estaba, si veía que era seguro, regresaba, y ahora sí mandaba a grupos de brigadistas para que hicieran el levantamiento previo. Ya los habíamos organizado, que también nos llevó alrededor de 1 hora poder organizar a 45 alumnos cómo íbamos a trabajar, quiénes iban con un maestro, quiénes iban con otro maestro, y así sucesivamente. Los problemas que se presentaron en estos edificios eran constantes, prácticamente falta de mantenimiento, y 2, la forma de cómo está la edificación. Al ser 2 edificios masivos comunicados por un elemento central, que era prácticamente la escalera, pues ahí era donde se veía el daño que se estaba presentando en esa comunicación, ese elemento. Afortunadamente, el núcleo de escaleras con los pasillos centrales era independiente a los edificios, o sea, tenía sus propias columnas, y entonces obviamente cuando hubo el movimiento golpearon contra estos elementos y se presentaron algunas fisuras, desprendimientos, pero nada de gravedad. Pero lo que quería la gente era que entráramos a sus departamentos y viéramos lo que vienen haciendo las fisuras, porque ellos veían fisuras que parecían grietas para ellos y realmente eran fisuras. Ya también a distancia podemos ya empezar a tener un lenguaje diferente. La sociedad ya sabe que es un DRO, ya sabe lo que es una fisura, lo que es una cuarteadura, lo que es una grieta, lo que es un desprendimiento, lo que es un desplome, ya con base a toda esta experiencia que se ha estado tomando poco a poco. Estuvimos ahí, prácticamente nos llevó todo el día, no pudimos revisar todos los edificios, revisamos los más representativos, y dentro de los más representativos estaba lo que eran los tanques de agua, unos tanques elevados, muy masivos, todos de concreto, que son alrededor de, ¿cuántos litros tenían? 16,000 litros o más, no me acuerdo cuánto, pero era un mundo de peso allá arriba, y suelto 160,000. Y afortunadamente estaban bien hechos, porque en la parte de arriba este tipo de tanques tienen una serie de divisiones internas que nada más se comunican por medio de algunos ductos para poder estar siempre al mismo nivel, y estas divisiones evitan que cuando hay una oscilación de la masa, que en este caso es el agua, pueda desprender o golpear el mismo edificio y voltear. Entonces eso funcionó, ayudó mucho. Tenemos aquí algunos de los elementos que se ocasionaron, que como son esta ruptura de este elemento, no es una columna, sino son muros, está conformado de 2 muros de concreto y en medio otros muros de concreto. El problema es de que vemos nosotros es que hay un punto, digamos, este muro que vemos aquí, está muy bien porque todo es 2 muros paralelos, y en medio tenemos este muro de concreto que continúa aquí y aquí, pero aquí ya no existe. O sea, no existiera ahí, tenemos una parte más débil dentro de las instalaciones. Sin embargo, al revisarlo, vimos que no estaban ni desplomadas ni desfasadas, tenían un empotramiento considerable, porque en la parte de abajo, a un lado hay una cisterna que no están dentro del mismo tinaco, sino digamos casi alrededor, a unos 50 metros de distancia de donde se encuentran las
los tanques elevados. No había ningún problema, o sea, realmente no había una situación de riesgo importante. ¿Qué son estos elementos? Vemos aquí una parte de abajo en donde ellos veían estos grietas. Estas fisuras y estas grietas que se ven aquí, que prácticamente son fisuras de contracción al momento en que se construye esto, por muy masivo que es, la temperatura que ejerce la reacción química al fraguado, pues provoca una contracción más violenta y entonces aparecen este tipo de fisuras, ¿no? Pero no tenía nada que ver con el movimiento del mismo edificio, el movimiento del establecimiento. Encontrábamos, como vean aquí, estas fisuras que son iguales, son fisuras de dilatación, algunas que sí son fisuras por cortante o por la tensión que se está ejerciendo en forma lateral, pero que no son imputables al sismo. O sea, se veía que eran fisuras viejas porque presentaban humedades, presentaban desprendimientos, presentaban en ocasiones hasta moho, y entonces veíamos que no tenía nada que ver con lo que estaba presentando. Sin embargo, eran puntos de foco donde teníamos que revisar qué repercusión podrían tener con relación al sismo que se estaba dando en ese momento. Otra de las situaciones que encontramos eran estos elementos en donde aquí tenemos lo que manejan como una losa débil. Realmente estos es una cimentación, hasta aquí es cimentación, que abajo son cajones de estacionamiento, y es una cimentación, y aquí podemos manejar como si fuera una losa de transferencia de cargas. Entonces bajan, todas las cargas bajan en un sentido, llegan a esta losa o a estos elementos estructurales, y estos los confinan hacia el subsuelo con otro tipo de cimentación. O sea, no son continuos. Sin embargo, hay una relación directa entre lo que viene siendo la carga, la vertical, contra lo que viene siendo los apoyos, y encontrábamos que en el diseño habían estas situaciones en donde la excentricidad, en lugar de llegar las columnas o la bajada de cargas en estos puntos donde teníamos las columnas, llegaban desfasadas. Entonces, al venir desfasadas, sí se presentaron fisuras, y esas fisuras no eran también del momento, ya existían desde anteriormente, y obviamente eran por falta del mal proyecto de diseño. Aquí vemos el desfase que se presenta entre las columnas, entre unas y otras columnas. Aquí los elementos que van adosados, que son elementos que se adosan a la misma estructura, que por lo mismo la carga los va desviando de su punto. Siempre que llegábamos, solicitábamos la documentación correspondiente, de qué se trataba. Algunos edificios presentaban estos elementos, esta identificación, esta cédula, en el cual nos decía cuántos niveles eran. Llegamos a encontrar construcciones en donde en la parte de arriba eran jaulas para tendedero y para lavado, pero que poco a poco fueron transformándose en penthouse o bodegas, y ya la carga también era completamente diferente, y el uso era completamente diferente. Y además también se aunaba en ocasiones estas torres de antenas celulares, para los celulares, de las antenas, estaban sobre los elementos que originalmente se ve que no fueron concebidos para tal, o tenían cables o tensores sobre los mismos edificios laterales, que también empezaban a tener una afectación directa. Aquí tenemos este caso, que es un edificio que se encuentra en esquina, lo mismo que mencionan, lo peculiar, que es uno de los ejemplos y que enmarcaban muchos en el curso donde estuvimos de estructuras, que nos dieron los de ingenieros de CBI, en donde se marca que, por ejemplo, este edificio en esquina, de hecho aquí hay un hundimiento en el edificio, hay una carga diferente en el edificio, no tiene una carga homogénea, porque ya que
el muro que está en la parte de atrás de un lado y de otro lado, pues hay un muro continuo, hay cargas continuas, mientras que en esta esquina hay un balcón que tiene una carga diferente y hay vanos, y estos vanos implican que las cargas no vayan como deben de ser. Muchos de estos edificios todavía trabajan con muros de carga, ni siquiera con columnas, sino con muros de carga. Y estos muros de carga van desde la azotea hasta la parte de abajo. Pero en el momento en que en este punto se vuelven locales comerciales, le conviene al local comercial evitar un elemento y va quitando muros o va eliminando muros para ampliarse los locales, y entonces cuando vemos la parte de arriba con la parte de abajo ya no checa. Y veíamos tan claro que entrábamos y veíamos cómo las losas que estaban recubiertas con duelas, pues veíamos cómo la duela bajaba en esos puntos. Y sin más, pues inmediatamente se iba detectando. Es importante, creo yo, que no podemos dar un dictamen real si nada más revisamos áreas o parcialidades de un edificio. El edificio se tiene que revisar en todo su contexto. Tenemos que revisar cuál es su comportamiento del edificio. Si yo tengo un edificio con una planta determinada, revisar la planta y ver en dónde estoy detectando fallas, ¿sí? Ya sea en columnas, en muros o en losas o en cimentaciones o en escaleras. Ver dónde se encuentra, porque eso me da una idea de cuál fue el comportamiento que tuvo el mismo edificio en el momento del sismo. Y eso me va a permitir poder dar yo un diagnóstico y ver en dónde es la falla o dónde va a repercutir la falla. En ocasiones, cuando hacemos estas revisiones podemos detectar cuáles son los puntos más problemáticos y detectar si es una columna, otra columna, y entonces hacer un análisis precisamente de estos elementos para poder no desgastarnos en más. Por ejemplo, voy a adelantar un poco porque también andamos sobre tiempo. Aquí vemos algunos elementos internos que no tienen nada de mantenimiento, lo mismo que comentaba la arquitecta, la maestra, de que una de las características era falta de mantenimiento. Aquí se ve todo esto, pareciera que fuera un edificio abandonado, y no era un edificio que funcionaba hasta el momento del sismo, que revisamos, afortunadamente no tenía repercusiones importantes, sin embargo se había desprendimientos y vemos cómo todo lo que viene siendo la falta de mantenimiento, cómo se iban desprendiendo y la gente no hacía nada hasta ese momento en que ahora sí querían tomar cartas en el asunto, ¿no? Vemos aquí algunos elementos donde quitaban puertas, en los pozos de iluminación, abrían una puerta y ponían ahí un pasillo de concreto, de metal, para poner allá afuera el calentador, el boiler o los edificios que no tienen nada que ver, los elementos que no tienen nada que ver con la estructura. También vimos otros edificios, como es un edificio bastante alto, de diferentes niveles, pero todo en losa, en acero. Entonces obviamente se presentaban fisuras correspondientes al movimiento natural del edificio. El edificio se comportó sanamente. Obviamente tenía que haber alguna repercusión. Este edificio entraba dentro del esquema de los edificios de riesgo, pero no pasó nada, más que algunos desprendimientos sin importancia. Allí vemos el choque dentro de lo que viene siendo en estructura contra el muro. Este muro es un muro divisorio, esta estructura es una estructura de acero, y lo que detiene al muro divisorio son estas ménsulas que vemos aquí, otra por acá y otra por acá. Obviamente, cuando hubo el movimiento, el acero se comportó muy elásticamente, pero estos muros divisorios rígidos, ahí fue donde pegó y chocó. Pero estructuralmente el edificio era estable, no tenía ningún problema, aunque se veía muy escandaloso estos elementos simplemente eran divisorios. El edificio tenía sus contrafuertes metálicos, tenía todos los requerimientos que necesitaba para que pudiera funcionar en forma adecuada. Este es otro edificio en donde vemos también la falta de mantenimiento, como la humedad, y esto no es en la azotea, esto es prácticamente en el sótano, en donde ya está todo corroído, y lo mismo que mencionaban, que cuando llega uno y ve que se desprendió, el desprendimiento tarde que temprano iba a ocurrir porque no tenía mantenimiento, ya internamente ya había una falla, y el sismo lo que hizo fue
nada más evidenciarla aún más, pero ya existía la falla. Este es el edificio que anteriormente mencionábamos. Revisamos algunos edificios, escuelas de educación públicas, privadas en el Estado de México, en donde manejamos dictámenes. Veíamos que habían elementos, por ejemplo, fisura, que es una fisura de compresión, se daba porque habían eliminado un muro de carga que tenía aquí, lo eliminan, tiene una escalera, lo eliminan y obviamente empieza a fallar. Entonces se les dictamina de que tienen que poner ciertos elementos estructurales, cómo deben de ponerlos, en este caso elementos de acero verticales para poder reforzar esto que ya estaba mal y posteriormente darles el dictamen. Nunca se les entregó un dictamen si está mal el edificio, ¿no? Se deja como tal. Bueno, algunas cosas que vemos, ¿no? Estos elementos raros que de repente se les ocurre a la gente y que obviamente no están considerados dentro del equilibrio del mismo edificio y en muchas ocasiones, como es autoconstrucción, pues ni siquiera están considerados en la cimentación. Ponemos una cimentación grandota y decimos es que tiene una cimentación de 1 metro y por eso puede aventar hasta 3 o 4 niveles. Pero acuérdense que la cimentación no es nada más la cimentación, sino también el terreno. ¿Qué características tiene el terreno? Y en base a las características del terreno es la cimentación. Muchas veces una cimentación muy grande, una pirámide, pues tan pesada que se empieza a hundir por sí sola, según el tipo de terreno. Entonces tendríamos que revisar, no podemos generalizar en esto, no se puede tener una receta de cocina. Aquí vemos cómo por la misma autoconstrucción se van generando etapas en donde las losas, esto es una losa, esto es un bañito que se construyó en una azotea en un primer nivel, y esta es la losa y después quieren echar el otro nivel arriba y entonces lo echan encima de la losa que ya existía. Entonces cosas así raras, ¿no? Veíamos muros en un jardín de niños en donde querían que se les diera un dictamen para poder seguir trabajando, porque era una de las condiciones que manejó Protección Civil. Llegábamos y veíamos los muros que estaban sueltos, ni siquiera ya no tenía nada que ver, la construcción estaba bien, pero tenía un muro que no estaba confinado, no tenía castillos, más que uno en un extremo y faltaban 2 castillos, y con el dedo nada más le movía uno así, y se movía a razón de 5 o 6 centímetros el muro. Entonces, bueno, no tenía nada que ver el sismo, lo que tenía que ver era que no estaba concluida la construcción y que tenía fallas importantes. Pues aquí está uno. Este muro, vean cómo este muro, ¿sí? No tiene castillo, no están terminados, no hay columnas, hay una serie de problemas, ¿no? No hay drenes en las azoteas, que luego las manejan como áreas de juego, en fin. Este es otro de los edificios que revisamos. Aquí en este edificio, bueno, se presentan una serie de fisuras, son edificios ya muy viejos, que sí presentan problemas estructurales, no de fondo, no era un edificio que se pudiera catalogar o etiquetar con etiqueta roja, ni siquiera amarilla, simplemente lo que necesitaban era en donde la falla, abajo el problema era la falla, donde habían eliminado muros. Tenían que volver a poner los muros que tienen que tener y para que pudiera trabajar como debería trabajar, y obviamente pues, el mantenimiento del mismo edificio. Esto ya es viejo. Otros más que veíamos, por ejemplo en Chalco, en donde el subsuelo sí es completamente terrible, a pesar de la cimentación robusta que tenían, la cimentación de piedra, una parte, otra parte de concreto, bastante robusta, pues no servía de nada porque el subsuelo es muy malo, y pues ahí veía todo este desprendimiento, ya se había apuntalado, y lo que se tiene que hacer, pues sí tenemos que demoler esta sección y trabajarlo en una forma diferente, se dan las instrucciones, se hacen notas para que los habitantes puedan ir trabajando. Vemos, por ejemplo, cómo son la autoconstrucción, que muchas veces dejan sin concluir los elementos, ¿no? Aquí vemos cómo unas varillas, aunque con buena intención, pero no tienen ningún traslape, ningún amarre, nada. Y el intemperismo pues, lo que ha hecho es que pues, ha ido degradando todos los materiales. Los aplanados tienen una función, más que estético, un aplanado es una protección, es una parte del mantenimiento.
La pintura es un mantenimiento, más que se vea bonito, pues es el mantenimiento del edificio para que se pueda conservar. En alguna ocasión que nos hicieron un reportaje, llegábamos a ver unas construcciones en las cuales tomábamos una parte de lo que viene siendo este tipo de blog, que le conocemos como blog tipo alegría. Lo tomábamos con la mano, tenemos un video donde lo tomábamos con la mano y lo apretábamos y se deshacía el blog, ¿sí? De la calidad del material y del intemperismo que tiene ese material. Y obviamente pues, esa casa ya estaba colapsándose, ¿no? Aquí vemos algunas de las fisuras, obviamente aquí es lo que les dijimos, apuntalamos para evitar que se colapse, pero hay que demolerlo, y también la forma, porque tampoco tenemos un proceso de cómo demolemos las cosas. O sea, no sabemos cómo demoler las cosas, muchas veces amarrazos, como vieron ustedes en las imágenes en televisión, donde iban a demoler y tenían que llegar con una grúa y pescar a los trabajadores para que a tal hacha, a poquito a poderlo, porque si se veía abajo se quedaban ellos colgando, y así fue el caso de Rectoría General, en donde se quedaron 2 trabajadores colgando, porque se vino abajo el andamio donde estaban bajando las vigas de lo que viene siendo la parte de enfrente de Rectoría General. Bien, aquí se ven algunos elementos, se hacen algunas preparaciones y estudios, donde se ve si los elementos tienen confinamiento. Aquí obviamente no hay nada que esté confinando, aquí se ve cómo lo cortaron y después le volvimos a añadir otro pedacito, ¿sí? Para que nos dé la dimensión de la puerta. Faltan elementos, estructuras, aquí no hay ni un castillo. Tenemos la losa, no tenemos ningún castillo aquí, ni en ningún lado. Entonces, obviamente, consideramos que los muros son de carga, nada más porque son muros, pero tenemos que confinarlos y tenemos que revisar su carga con la que corresponde, ¿no? Otros edificios, este es un jardín de niños que se revisó en Coyotepec, en donde también había una falla, esa falla ya se había detectado desde antes. Son edificios que tenemos revisando desde hace 17, 18 años y que ya se había detectado fallas y se habían hecho mención de estas fallas que se podían tener y cuáles son las reparaciones. Aquí hay elementos importantes, vemos por ejemplo esto, y nos damos cuenta que lo que pasaba es que no tenían cerramientos, la cimentación estaba desfasada, en fin, o tenemos una cimentación más arriba que otra y después la enrasaron de una forma, el tabique, nada más le pusieron tabique para enrazar una cimentación con otra, ¿no? Una serie de problemas que se iban presentando. Aquí vemos esta falla, que es una falla por compresión, ¿sí? La parte de arriba, nada más aquí viene la cadena. Habían ocasiones en que las losas estaban apoyadas sobre los muros de carga sin ningún elemento de repartición, sin cadenas de cerramiento. En uno de los escuelas prácticamente estaba ya deshabitada, inhabilitada, y entonces lo que resultó fue que la misma población se unió y a construir aulas provisionales de madera para que pudieran seguir esto es en el Estado de México, pudieran seguir trabajando. Este es otro edificio, uno de los que también estuvimos viendo, que es el edificio de Pestalozzi, en donde esta es una planta, son prácticamente 4 edificios, 1, 2, 3, 4, con sus juntas constructivas cada uno de estos, pero estos edificios ya tienen alrededor de 60 años, 40 años más o menos, 40 años, y aquí podemos ver más o menos lo que ocurrió, todo el desprendimiento de una de las caras, de las fachadas. Vemos cómo los partes huecas de las esquinas, pues nada más se les echaba la mezcla y ahí se cerraba. El tipo de construcción que está manejando es una construcción poco utilizada, que es estos elementos como si fuera una tridilosa en la cual tenemos arriba una placa de concreto y abajo otra placa. Entonces, esta es la parte de la losa. Aquí quedó muy evidente lo que viene siendo lo que es la losa. Y esta losa pues, se comportó bien, afortunadamente, por este tipo de losa, que es una trilosa, no se cayó el edificio. Esto les ayudó muchísimo, porque el sismo le pegó, era de todos los que estaban dentro del rango. Todo lo demás, pues ya estamos viendo todas las fallas que se tuvo. Aquí vienen las losas, todos los desprendimientos. Prácticamente los desprendimientos se marcaban más en lo que venían siendo los volados, casualmente los volados utilizados como closet.
que sabemos que aquí los closets, muchas veces los closets son el armario donde metemos todo, y entonces tiene pesos diferentes. Entonces, ahí el comportamiento de esos volados, pues hizo que también tuvieran una repercusión importante. Este es el video, ¿no? Pero ¿cómo lo he hecho? Nada más eso. Es el video de este mismo lugar, y ese video se tomó prácticamente a los 3 días. De hecho, este edificio está deshabitado. Todo este conjunto está deshabitado. Está en el proceso de ver si se puede rehabilitar. Obviamente se tiene que tener ciertas consideraciones. El levantamiento topográfico. Se hace un levantamiento topográfico. El levantamiento topográfico consiste en meter, ahora ya con la tecnología, niveles láser que cruzan todas las columnas y ver si alguna de las columnas está desfasada o está perdida. Este video fue así muy rápido, así como a las escondidas, porque además no nos dejaban trabajar porque estaban los de protección civil y todas estas situaciones de riesgo no nos dejaban entrar, en fin, algunas cosas. Aquí se ve lo que es la parte desprendida. Aquí vemos cómo estos elementos que están en cruce, cómo tuvo una tensión hacia un sentido y luego regresó el edificio hacia el otro sentido, entonces la tensión fue contraria y por eso vemos las fisuras de este tipo en cruz, ¿no? Son ladrillo hueco, refractario, y aquí es donde vemos todo el desprendimiento que hubo en toda la parte de abajo, este estacionamiento. Eso también implica que hay un movimiento. No es lo mismo que tengamos un estacionamiento, pero con elementos que nos van rigidizando en forma cerrada, como cruces. Entonces eso nos ayuda a contenerlo. Cuando no, pues entonces el edificio se comporta con mayor libertad y la parte de arriba tiene mayores tensiones y es lo que provoca el colapso de los muros. Y para concluir, yo sí quiero hacer mención de algunas cosas muy puntuales de aquí de la unidad. Hay un libro que acaba de sacar el Departamento de Medio Ambiente, que es el libro para protección civil y un libro de accesibilidad para unidades, para universidades. Está en el Departamento de Medio Ambiente, aquí en CIAD, y vale la pena darle una revisada. Cuando se hizo la revisión de aquí de la unidad, una de las cosas que estábamos viendo, si ustedes recuerdan, se desprendieron algunos muros que colindan con las escaleras. Muchos muros que colindan con las escaleras, sobre todo en el edificio K, enfrente de lo que viene siendo la cafetería. Pero esos pasos donde se cayó es el paso que utilizan los alumnos para poder transitar de un área a otra. Entonces se hizo ya la solicitud al rector general y a Protección Civil de aquí y a la rectora que está en este momento para que las escaleras que dan por lo menos en el edificio K y algunos otros edificios como viene siendo el edificio, el que sigue después del K es el E, que las escaleras en lugar de que terminen la rampa hacia el interior del pasillo, se deje esa rampa pero se ponga otra hacia lo que viene siendo el área jardinada, para que cuando bajen los alumnos no tengan que llegar a esa parte y volver a pasar por dentro, sino que bajen y pasen por la parte de atrás. Y eso nos va a ayudar mucho a evacuar, porque tenemos el problema de que bajan los alumnos del edificio, desalojan, pero además vienen los alumnos que están dentro de las áreas. Entonces se suman a los que están bajando del edificio. Sin embargo, sabemos que hay ocasiones y ciertos edificios, cuando estamos en un quinto, sexto nivel, empieza a temblar, busca en dónde te resguardes porque ni le intentes bajarte porque no te va a dar tiempo de bajar. Y lo vimos ahorita. A mí me tocó estar en Rectoría General, en el primer piso de Rectoría, en las áreas donde están todas las áreas de las dictaminadoras. De la oficina donde estábamos al pasillo, no pudimos llegar. Fue imposible llegar, el edificio se movía tanto que nada más lo que logramos hacer es llegar a una columna y abrazarnos de la columna y ver cómo se caían todas las cosas y se desprendían y esperar a ver qué era lo que pasaba. Afortunadamente no pasó a mayores.
Después pudimos desalojar el edificio, pero sí tenemos que considerar dentro de los mismos proyectos de los arquitectos generar zonas donde se pueda resguardar, sobre todo estos edificios que no son factibles de evacuar, esas zonas para que se pudieran resguardar, así como cajas de seguridad, en donde podamos llegar y quedarnos ahí, y pase lo que pase, sabemos que ahí vamos a estar seguros, aunque se vaya para abajo el bloque en donde estemos, el bloque no se va a deformar ni se va a destruir. Pues estas cosas son con las que tenemos que seguir trabajando, y además también de lo que viene siendo, porque también nos tocó ir a Cuautla, también ver vivienda emergente, que son proyectos importantes sobre vivienda emergente. Perdón por extendernos y les agradezco mucho. Si tienen alguna pregunta.